Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. En esta ocasión traemos un nuevo mensaje titulado Morada de Demonios, Vaticano o Jerusalén. Ese es el título de este mensaje y comenzaremos por el libro de Apocalipsis 18. Inmediatamente con este tema, porque es un tema muy interesante y necesario para toda la hermandad cristiana, preterista o no. Apocalipsis 18 del 1 al 2 dice lo siguiente. Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Estos dos versículos entonces, muchos cristianos tradicionales relacionan Apocalipsis, inclusive Apocalipsis 17 y capítulo 18, al Vaticano o la Roma papal. Hasta que la escatología consumada me reveló, yo también lo creía de esa manera. Nos enseñaban en la iglesia cristiana evangélica que este versículo de Apocalipsis 17, 18 y Apocalipsis 18, 1 y 2 correspondería al Vaticano, a la Roma papal. Y de esta manera entonces se me fue revelando, a medida que fui entendiendo, se reveló la escatología consumada y allí es donde tenemos la verdad. En este texto nunca fue la intención de Dios relacionar a Babilonia con Roma papal. Nunca. En este texto, repito, nunca fue la intención de Dios relacionar a Babilonia con Roma papal. No sé cómo las personas así lo van entendiendo. Relacionar algo tan sagrado con algo que es terrenal. Muchos reformadores protestantes veían la Iglesia Católica como la corrupción de la iglesia cristiana. Principalmente los adventistas del séptimo día afirman que el Vaticano cumpliría la fuerza de la Babilonia, la gran meretriz del Apocalipsis 17 y 18. Para quien no sabe, el Vaticano fue oficialmente fundado en 1929. Por lo tanto, no cabe colocar el Vaticano aquí, lo que no tiene nada que ver con la estructura de Apocalipsis y a su destrucción. Infelizmente hay una deshonestidad gritante de parte de muchos teólogos que no consiguen ver que el texto está realmente dirigido a otra situación y descarta totalmente a Roma papal. Existen dos textos, veamos en Deuteronomio, vamos a ver el primer libro de Deuteronomio, capítulo 12, y el versículo del 5 al 7. Dice lo siguiente, capítulo 12 de Deuteronomio. Dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí veréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y vemos que nada de esto podría acontecer dentro del Vaticano. Vemos entonces allí que fue un lugar donde Dios se hacía presente, donde el Señor se alegraba con su pueblo.
Esto estamos hablando de antes del primer siglo, de antes de la primera era cristiana, en el tiempo allí atrás, tiempo del Pentateuco. En Primera de Reyes, capítulo 8, veremos eso. Primera de Reyes y el capítulo 8, del versículo 10 al 13, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Entonces, Él estaba presente en el templo. El Señor hizo que su pueblo lo adorase dentro del templo. Y ese templo entonces era allí un tabernáculo. Él estaba presente, donde allí el pueblo se reunía. Y fue tan grande la gloria que los sacerdotes no se podían sostener de pie, en lo que allí no había tristeza. Esto tenía que ver en Israel. Primeramente fue construido el tabernáculo. Más adelante sería construido el templo de Jerusalén. Era algo muy hermoso, era la presencia de Dios permanente. Ahora ya no es más el tabernáculo y ya vamos a entrar en el templo construido por el rey Salomón. Y el pueblo se reunía y presentaban sacrificios delante del sacerdote en Israel. La gloria era tan grande que los sacerdotes no se sostenían de pie. Y el versículo 13 dice esto, que Salomón tuvo esa atribución de construir el templo. Salomón, el rey Salomón, tuvo entonces la gracia de Dios para poder construir ese templo, y fue un templo maravilloso, que también era un templo que tenía mucha riqueza, mucho oro allí, mucho brillo. Salomón tuvo esa atribución. Él construyó el templo y la gloria del Señor se manifestaba dentro de aquel templo. Pero la verdad es que todo eso sería una sombra de lo que vendría por la obra de Cristo. Toda esa maravillosa situación de los templos, inclusive del tabernáculo, todo en orden, todo impecable, todo brillante, todo así de una manera espectacular, porque era para Dios, lo hacía. Entonces la gente que construyó con lo mejor, si era de piedra, con las mejores piedras, todo eso, si era de madera, la mejor madera, y era oro puro, no era oro asociado con plata ni con cobre, era oro puro. Entonces, pero asimismo esto era una sombra de lo que vendría por la obra de Cristo, que sería el tabernáculo eterno. Allí el templo que se iría a construir en Jerusalén, donde el Señor iría a ser moradía para siempre. Esa era en el principio el propósito de ese templo maravilloso, que fue hecho con esas grandes piedras que estaban allí, que hoy vemos que ese templo ya no existe más. Iría a ser entonces moradía para siempre con su pueblo, y a través entonces en el santo, a través del Espíritu. Este templo de Jerusalén es el registro que tenemos como templo del Señor, lo que no tiene nada que ver con el Vaticano o la Roma papal. El templo del Señor no es el Vaticano, no tiene conexión con la iglesia del Papa, nada a ver con Roma. El Señor no habita en templos hechos con manos de hombre. El Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. Tampoco es el templo hecho en San Pablo, porque en San Pablo también tenemos un grandioso templo que también brilla en el sol.
Y dentro representa todo lo que representaba el templo allí en Jerusalén. Es un templo maravilloso, pero eso no significa nada, Tampoco es el templo hecho en San Pablo, llamado Templo de Salomón. No es ese Templo de Salomón del que estamos hablando bíblicamente. Ese Templo de Salomón lo construyó allí un obispo, un hombre terrenal, un hombre que no sé de dónde él sacó el tema de hacer ese templo de Salomón. Solo sé que es muy bonito, pero no fue una idea que Dios haya hecho para su pueblo. Estamos hablando aquí de los periodos pasados del tabernáculo, después el primer templo y después el segundo templo, que es el que cayó en Jerusalén. Y estamos diciendo de que vamos a llegar al tema de que, como colocamos el tema del título, morada de demonios, Vaticano o Jerusalén. Vamos a ver tampoco, entonces vemos que el templo hecho en San Pablo tiene algo que nos comunique espiritualmente en el tiempo que vivimos hoy, siglo XXI. Jeremías 3, del 6 al 9, vamos a ver, el Señor siempre fue muy específico en todas las cosas que ordenó escribir los profetas, y el Señor estaba enojado, se enojó, porque el pueblo siempre fue rebelde, el pueblo siempre lo despreció, el pueblo hizo como quiso. Pero aquí en Jeremías vamos a ver cómo el Señor trató a este acúmulo de personas que estaban en el lugar de Jeremías, que estamos hablando del Antiguo Pacto. Jeremías 3, del 6 al 8. Tenemos aquí, dice lo siguiente: cuando el Señor exhorta entonces a Israel y a Judá al arrepentimiento, porque el comportamiento de ellos era lujuria, necesitaban entrar en un comportamiento santo, pero el Señor aquí entonces ya está enojado con ese pueblo, continúa enojado. Me dijo Jehová en días del rey de Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Miremos que estamos hablando en Jeremías 3, versículos del 6 al 8. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Aquí vemos entonces el pueblo en contra de la palabra de Dios. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Entonces uno llevaba al otro al error, al pecado, a la lujuria, a estar en contra del Señor. Veremos en el libro de Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 1 y 2. Veremos aquí, ¿qué nos dice? Ezequiel 16. Vino a mí, aquí seguimos hablando de la infidelidad de Jerusalén, del pueblo de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y en el versículo 6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Entonces el Señor podría haber muerto a toda esa generación, pero no lo hizo, porque siempre el Señor le dio oportunidad al pueblo para que llegara al arrepentimiento, porque conocía que el pueblo tenía esa infidelidad hacia su persona. Y
Eso lo vemos todavía, esa rebeldía, esa infidelidad al Señor. Pero aquí estamos hablando de la infidelidad de Jerusalén, de aquel tiempo. Aquí vemos que todo esto está en el antiguo pacto. Y veremos entonces en Mateo 23, veamos un poquito más aquí, vamos a ver del 4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y ahí dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, sí te dije, vive. Es decir, Dios es de perdón, pero también Dios se ira. Dios perdona, pero también se ira. Y aquí vemos entonces esta infidelidad de Jerusalén, siempre el Señor tratando con su pueblo. Y hoy en día sigue tratando con nosotros. Dios tenía un pacto con su pueblo. Él cuidó su pueblo, Él amó su pueblo, hermoseó su pueblo, le dio riquezas a su pueblo. Pero ella fue a buscar otros amores. Ella, el pueblo de Israel, fue a buscar dioses extraños. Israel de Dios se corrompió siempre. Dios tenía un pacto con su pueblo, con Israel del primer siglo. También tenía su pacto. En Oseas 6, vamos a ver el libro de Oseas 6. O si usted quiere allí lo puede anotar también. En el libro de Oseas, que lo vamos a encontrar aquí por aquí. Son unos versículos que son muy importantes. Amós, Oseas y el versículo 6, capítulo 6, Oseas 6, capítulo 6 y versículo 10. Y dice, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín, ya ahora es otro pueblo más entrando también en los mismos hábitos del pueblo de Jerusalén. Para ti también, aquí dice, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Israel se contaminó allí también. Esa fue la condición de esas generaciones que pasaron. Ahora, esto todo fue avanzando y llegó entonces a la primera generación de la era cristiana. Y eso lo vamos a ver en el libro de Mateo, y en el capítulo 23. Miremos el libro de Mateo, capítulo 23, que nos dice lo siguiente. Mateo 23, 37, en donde Él viene, el Señor, ya reprendiendo a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes que estaban siempre ministrando allí en el templo en Jerusalén. Estamos ahora entrando en la primera era cristiana. Aquí en Mateo 23, 37, pero del 34 al 37 podemos leer todo esto. Ellos creían que estaban errados los profetas que Dios les enviaba. Por eso, la casa donde Dios habitaba sería asolada y destruida. Pero estos, dice del versículo 27 del libro de Mateo 23, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y ahí va hasta el versículo 36, pero vamos a ver el 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de toda ciudad en ciudad. Perseguiré de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pero no es nuestra generación. Eso es el gran error de la iglesia contemporánea nuestra, cristiana, evangélica, tradicional, donde dice que habla de generación. Se piensa que es esta generación, que es nuestra generación. Y más adelante, cuando seguirán predicando, van a decir que es esa generación. Pero esta generación corresponde al siglo primero. Es la primera generación de la era cristiana. Primer siglo de la era cristiana. Entonces vemos que ellos creían que estaban errados los profetas. Y es por eso que los mataban. Y es por eso que entonces Dios les enviaba profetas y ellos les cortaban la cabeza, los mataban, los maltrataban, los encerraban, los azotaban. Y así fue quedando la casa del Señor asolada, porque el Señor vino y destruyó ese templo. En Deuteronomio, en Levítico, todo esto entrega información sobre el juicio venidero para ellos. En Mateo 12, del 41 al 42, el texto habla del juicio de esta generación, porque estamos en el primer siglo. Mateo 12 habla del nuevo pacto que tendría un poco más adelante, el cambio del pacto del antiguo al nuevo pacto. El juicio de Israel fue el castigo que cayó en el año 70 después de Cristo a aquella generación, recayendo en todo el territorio que había allí, que se llamaba en aquel tiempo allí el mundo Eucomenen, Toda esa tierra fue predicado el evangelio. Pero a los que eran enviados los perseguían, los mataban, los encarcelaban, como encarcelaron también al apóstol Pablo. Y a los demás apóstoles también, no solamente los profetas, sino que también a los apóstoles también murieron de ellos decapitados. El único que quedó fue el apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis. Recayendo entonces en toda ese Eucomene, toda esa tierra, a todos los que oyeron y obedecieron. No solamente allí estaban los israelitas, no solamente allí estaban aquella generación que también allí existía, los que pertenecían a las 12 tribus, los descendientes, digamos, de las 12 tribus en el primer siglo. Entonces recayó sobre ellos, pero también recayó sobre los ninivitas, también recayó ese juicio sobre otras etnias que estaban por allí cerca. Así entonces aconteció en aquella generación. Versículos 43 y 44 del libro de Mateo. 43 y 44, donde dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Te puede leer Mateo 24, que se refiere todo esto al cambio de pacto y al juicio que recayó sobre esta generación. Observe que esto no tiene nada que ver con espíritus de demonios dentro del templo. El Señor está comparando el estado abominable de Israel que se encontraba en estos días. Y el Señor está tratando con ellos, tratando de un contexto de juicio, después de haber sido restaurados el cautiverio babilónico, después que fueron restaurados de ese cautiverio babilónico, los hizo regresar a su tierra para que fuesen reedificados, y de la misma manera continuaron con su vida abominable. Y el estado de ese pueblo estaba peor que el anterior, que en la condición deplorable que ellos vivieron. Volvieron
hacer sus prácticas abominables. Entonces Juan escribe el libro de Apocalipsis en la misma inspiración. Juan escribe que el último estado de ese pueblo era peor que el estado de sus padres. Usted puede ver eso en Mateo 24, 34, versículo 27 al 36. Y el principal es el versículo 35. Juan muestra que la misma generación del Señor Jesús estaría llegando a su fin. El contexto es de juicio que recaería sobre ellos, porque su estado era peor que la de sus padres. Eso es lo que Juan escribe en el libro de Apocalipsis. Amados, no es el preterismo o los preteristas que dicen esto. No. Esto lo dice la Biblia. Y esto revela que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70 y no después del primer siglo. El asunto de moradía de demonios tiene que ver con Jerusalén. La morada de Dios se transformó en una morada de demonios. Israel quebró la alianza y por eso vino el juicio en Jerusalén a esa generación en aquel siglo primero. Y con esto terminamos este mensaje que habla, entonces, como dijimos, el título, porque están todos los versículos, usted puede haber tomado nota allí. Mateo 12, 41, 42, si usted no lo tiene, no lo alcanzó a estudiar, escríbalo y usted lo puede ver nuevamente. El título del mensaje era Morada de demonios, Vaticano o Jerusalén. Nuevamente repetimos que la iglesia cristiana no tiene el conocimiento para entender que esto fue en el primer siglo de la era cristiana y no tiene nada que ver el Vaticano, como nos ha enseñado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos despedimos entonces, deseándole siempre que el Señor lo esté bendiciendo en todas las áreas de su vida. Con esto nos despedimos y le damos un gran abrazo. Le pedimos que usted envíe los mensajes, se suscriba y decimos a usted entonces gracia y paz.